Buenos días desde Sonsonate. Este podría ser perfectamente el penúltimo episodio en El Salvador. Me estoy dirigiendo hacia un conjunto de pueblos náhuatl llamados Santa Caterina, Santo Domingo y, si me da tiempo, Nahuizalco o algo así. Ay, las señoras con los lichis, con lo que me gusta a mí esa fruta. Hoy es lunes. Hay un poquito de movimiento por la ciudad. Y si te descuidas, puedes acabar realizando una colonoscopia a una vaca del camino. A ver. Perdóname. Decía que aquí se nota un poquito que nos estamos aproximando a Guatemala. Y también se nota que viene un tormentón por allí que flipas, muchachos. El primer pueblo al que me dirigiría sería Santo Domingo de Guzmán, el cual no estaba muy lejos, aunque un buen chaparrón puede retrasarte y hacer que no te alcance el tiempo para ir a los demás. Bueno, según he estado leyendo, el pueblito de Santo Domingo, o este conjunto de pueblitos de aquí alrededor, son algunos de los pueblos más pobres del país. De un tamaño de unos 7.000 habitantes aproximadamente, el origen ancestral de la gente que lo habita es indígena. Y como los pobres indígenas han estado 500 años desfavorecidos por diversas causas políticas, pues eso ha provocado a nivel general en todo el país que de los 8 pueblos originarios de El Salvador solo haya uno que mantenga la lengua, el náhuatl o pipil. Pero claro, no es que todo el pueblo hable náhuatl, para nada. Se calcula que lo hablan unas 100 abuelas y abuelos. Entonces hay un proyecto que se llama Cuna Náhuatl, que están tratando de enseñar a los niños la lengua para que no se pierda. Pero ¿qué pasa? Que están aprendiendo frases, palabras, no es que la hablen de forma nativa. El caso es que me pareció muy bonito cuando me comentó Gato que había una escuelita que enseñaba la única lengua indígena viva del país a las nuevas generaciones, y antes de que caiga el gran tormentón espero llegar para refugiarme y poder grabar, pero estoy a 2 minutos y creo que no me libro. Creo que voy a llegar un poco mojadito. 2 minutos, qué mala suerte, tío. Si hubiese estado 2 minutos menos de WhatsApp, no me habría pasado lo que me va a pasar. ¿Qué hago? ¿Paro? ¿No paro? ¿Ya tiro o no? A ver, claro, ya tiro, así que estoy aquí al lado. Llegué a la dirección que me habían dado. Sin embargo, vi la puerta cerrada y apareció alguien que sin querer me hizo creer que era en otro sitio. Hola, buenas. ¿El colegio de la Cuna Náhuatl dónde queda? Más arriba. Llévame, porfa. Una de las cosas buenas de llevar 5 años haciendo esto es que de la nada aparece alguien y te guía. Épica forma de llegar a Santo Domingo. Qué maravilla. Y qué bonito es el pueblo, por cierto. Ya me encanta. Mamma mía, chaval. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mira cómo viene el agua. Hay un río aquí. Ojalá no esté muy lejos. Limpia. ¿Aquí es o qué? Déjame preguntar porque yo no soy nativo de aquí. Hermano, ¿qué era allá atrás? Era donde me he parado yo. Yo pensaba que tú sabías. Sí, porque a mí me habían mandado la dirección de allí. Anda que... Esto para acá. Qué panorama, ¿eh? No, está abierto porque he hablado con la persona. Pero era allí, no era por aquí. Todo bien. A veces pasan esas cosas. Hola. Vi la puerta cerrada y me tuve que refugiar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y como todo pasa por algo, resultó que me había refugiado en el porche de una familia que seguía el proyecto Soy Tribu, quienes de inmediato me invitaron a pasar dentro hasta que escampara la lluvia. Pues mira, si no me hubiese equivocado no habría terminado aquí con ustedes en la casa. Cabal, no lo hubiera conocido. Y que yo veo todos sus videos. A ver, mira qué casualidad. Y justo he aparcado la moto en la puerta de vuestra casa. Sí. Le digo, yo creo que buscan allá afuera. Anda, él estaba dormido. Y cuando lo ve, es el que ves los videos. Siempre me dice, salgo corriendo. A mí me han dicho que por acá se habla un poco de náhuatl. Ella puede. Ella es nahuablante. ¿De verdad? Voy a platicar poco. ¿Y cómo sería sí, me gusta tu pueblo? Galanchín, tu pueblo.
Ah, y Arranchín, tu pueblo. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy policía. Yo cuando te he visto aparecer digo, no quiero problemas, por favor. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente en El Salvador? Hoy la situación ha mejorado bastante. De marzo para acá, ¿a cuánta gente se ha detenido en El Salvador? Ahorita van como 56.000 detenidos. ¿De qué porcentaje de error estamos hablando? Un 5 o 10% lo mucho. Jamás hay un sistema perfecto. Siempre hay margen de error y está en su mano hacer el trabajo bien. ¿Será consciente de que fuera de El Salvador la concepción del país es como un país violento, un país peligroso? ¿Qué le diría usted a las personas que piensan eso? Que venga a conocer el país, que el país ya salió de ese margen de violencia. ¿Y usted como policía, cómo lo vive? Es mi trabajo, yo tengo que ir y encomendarme a Dios que voy a regresar. Hay veces que compañeros perdieron la vida en el transporte público, saliendo de la casa. ¿A cuántos compañeros perdió usted? 3. Yo he llevado a un mismo delincuente 3, 4 veces a un penal. Llegaba al penal a los años afuera. ¿Por delitos graves? Por delitos graves, y a los días yo mismo lo llevaba. ¿Y te lo encontrabas otra vez de nuevo en la calle? Sí, pues claro. ¿Qué es lo que a usted le gustaría para El Salvador? Que seamos conocidos, no porque digamos El Salvador dicen que es violento, no, que digan que El Salvador es un país donde hay playas bonitas, hay turismo, hay volcanes, hay bastantes cosas bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y por acogerme mientras escampaba la lluvia. ¿Cómo se dice adiós en náhuatl? Payush. Payús. Sí. Payús. Bueno, familia, ha sido un gusto. ¿Te vienes en la moto? Súbete. Adelante. Bueno, un gustazo, un placer, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, pequeña. Hasta luego, gracias por todo. Qué maravillosa es la vida. Qué casualidad que justo en la puerta en la que me he parado, la señora, la mujer del policía, seguía el proyecto. Siempre todo pasa por algo. ¿Por dónde es? ¿Izquierda o derecha? Para abajo. Para abajo. Tú eres mi guía de hoy. Viento en popa toda vela. El hijo de la familia me mostraría el lugar de la escuelita en la que él mismo había sido alumno. ¿Dónde? Allí en esa casa blanca. Aquí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo creo que por ahí no subo, ¿eh? Bueno, pequeño guía. Él fue alumno de nosotros. Ah, fue alumno. Por eso se sabía bien el camino a la escuela. Le voy a decir a la señora si me la vigila. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bonito es verla haciendo, me imagino que pupusas, ¿no? Pasteles. Ah, pasteles. Sí. ¿Yo le puedo pedir un favor? Sí. Voy a grabar ahí una cosita en la escuela. ¿Me vigila la moto mientras estoy dentro? ¿Está bien? Se la dejo aquí bien cerquita. Yo creo que si alguien le hace algo se va a dar cuenta. Así se la llevan, le voy a decir burlando, la llevo. Ah, no. Claro, ya te ve imaginar haciendo pasteles en Alaska, pero en moto. Motopasteles. Bueno, dejo la moto a buen recaudo y me vengo para la escuela. Hola, niños. Hola. ¿Cómo estamos? Yo veo sus videos. ¿Ah, sí? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me lleváis hacia adentro? Sí. Vamos pues. En un pueblo de El Salvador llamado Santo Domingo de Guzmán perviven los últimos herederos de la lengua náhuatl, la única lengua indígena viva del país. Por los estragos del siglo pasado, sus nativos se vieron obligados a dejar de practicarla y esconder su cultura con el objetivo de preservar la vida. Hoy, una escuela llamada Cuna Náhuatl junta a abuelas con niños para tratar de producir una generación de relevo para que el idioma y el conocimiento de sus ancestros no se extinga. ¿Cuántos alumnos estáis aquí? Somos pocos. Pocos, pero los que estáis sois los que tenéis que estar. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? La Cuna Náhuatl es un programa de inmersión lingüística a temprana edad, formando una generación de relevo. Las Nancy Tamastiani Náhuatl son señoras nahuablantes y ellas son las que se encargan de estar al frente de los niños. Ellas son la última generación que tenemos ahorita de hablantes, transmiten el idioma, también transmiten sus conocimientos ancestrales, porque la idea es formar esa generación de relevo.
a raíz de que se perdió la transmisión generacional en las familias, en la comunidad. A mí me gustaría saber cuáles son las causas que hacen que un idioma desaparezca. Fueron muchas. La principal fue el genocidio histórico que nosotros hemos sufrido, que se dio en 1932, donde gran parte de nuestra población indígena, nuestros pueblos desaparecen. Nuestros abuelos, cuando pasó eso, ellos decidieron, por ser objeto de persecución, miedo a morir, por solo ser indígena, ellos guardaron sus trajes, guardaron su idioma y ya no lo siguieron transmitiendo a sus hijos, a sus nietos. Nos enseñaron a rechazar nuestra cultura, no a valorarla. Así fue como se perdió la identidad cultural, donde sufrieron todos los abuelos, familias enteras, por el general Martínez, que fue que hizo la matanza por la tenencia de la tierra, despojar a los indígenas de sus tierras por el cultivo del café. El náhuatl es mi idioma, ¿verdad? Yo en eso crecí, que para mí tiene mucho valor y no quisiera ver que el náhuatl termine. Por eso es que estamos aquí trabajando para que el náhuatl no termine y que queden todavía los niños. Nosotros vamos a morir, pero los niños quedan, dejando esa semillita, porque al salir de aquí ya son pocos los que aprenden. ¿A ustedes en algún momento preferían no hablar náhuatl porque estaba mal visto, estaba mal considerado? Porque había muchas personas que discriminaban el náhuatl y empezaban a decirnos que dejáramos ya de hablar porque ya son tiempos, cosas antiguas, decían. Esas son de antigüedades, decían, porque mi mismo hermano me decía así. En realidad es un tesoro, ¿no? Un tesoro vivo. Sí, es un tesoro. El idioma náhuatl es un tesoro. A mí nunca me puso refajo mi mamá, ¿sabe por qué? Primero, porque los mataban por tener el refajo. Segundo, porque le hacían burla a uno. Y tercero, porque no había money para comprar. Dinero, pues. Cuando una Nancy muere, ese náhuatl desaparece. Desaparece, sí. Por eso quieren dejar algo en vida y... Ajá, para que ese náhuatl no muera. Yo me muero, pero el náhuatl queda vivo. Entonces los niños ahorita es el punto que ellos pueden aprender para que más tarde, como dicen ellas, las compañeras, ellos sean el futuro, digamos, de aquí, de la cuna. A mí me gusta el náhuatl porque vienen de los antiguos. Y los antiguos fueron como nuestros antepasados, que como ejemplo la Nancy Andrea, a ella le enseñó su padre y su madre. A mí me enseñaron cuando yo tuve 3 años, me enseñaron aquí. Entonces yo, cuando llegué, yo tuve la inspiración que un día iba a aprender cabal el idioma náhuatl. ¿A ti te gusta Messi? Sí. Porque llevas la camiseta, pero no de cuando estuvo en el equipo bueno. Me ofendieron. ¿Tú sabes que los mejores años de Messi fueron en el Barça? Sí, allí ganó mucho. Bueno, pues a ver si te consigo en algún momento alguien le trae a este muchacho una camiseta de Messi de cuando estaba en el Barça. Yo ya tengo el álbum y espero conseguir a Messi. ¿Eres amigo de Messi? No. Yo sí. ¿Eres amigo de Messi en Instagram? Sí. ¿Y os mandáis mensajes? No. ¿Te gustaría hablar náhuatl perfecto de mayor? Sí. ¿Por qué? Para que los aprendan los demás. O sea, ¿te gustaría enseñar náhuatl algún día? Muy bien. Toma tu café, muchacho, toma tu café. Porque me gusta el idioma y si el náhuatl se perdiera, perderíamos su mundo y nuestra identidad con él. ¿Y tú? ¿Por qué aprendes náhuatl? Pues yo aprendo náhuatl porque mi abuelita Paula, ella era una gran cantante y podía muy bien el idioma náhuatl. Y yo quiero ser como ella porque ella también ha creado muchas canciones. Y también mi mamá, ella empezó a crear una canción que se llama Netutuchín. Y yo quiero ser como ella todos. Bueno, pues si quieres ser como ella, me tendrás que cantar algo. Tacuiga, tacuiga netutuchín, tacuiga netutuchín, tacuiga netutuchín, patani, patani netutuchín, patani netutuchín, patani netutuchín. La Cuna Náhuatl es uno de los proyectos educativos más interesantes y necesarios que he visitado en estos años y, si alguien quisiera involucrarse y aportar económicamente o de otra manera, pueden contactarlos en este correo electrónico.
A las comunidades indígenas les comen la tierra, como termitas. Empresas, gobiernos, ganaderos y toda suerte de oportunistas mordisquean a diario lo que por derecho les corresponde. Una constante que, por desgracia, me he encontrado en casi todos los países latinoamericanos. Herederos legítimos de los territorios que sus ancestros habitaron, ven como el monstruo de la explotación a cualquier precio les arrebata ríos, montañas, valles y todo aquello susceptible de generar rédito económico. Estos guardianes genuinos de la naturaleza no interesan en un mundo donde el dólar y el euro tejen las directrices, el cómo, el cuándo y el de qué manera. Sin embargo, varias profecías amerindias hablan del Pachacutic, un cambio de sol, un cambio de tiempo, el renacimiento después de una era. Según los abuelos, tras 500 años de oscuridad vienen 500 años de luz. Una luz hilada a la expansión del saber indígena, del respeto a los elementos que permiten la vida y el desarrollo de conciencia por el cuidado de la madre tierra. Y fíjense qué hermosa diosidencia. El sol de aquel atardecer en El Salvador lo confirmó.